Bienvenidos mis queridos hermanos a Momentos de Teología. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre la jerarquía de la iglesia. Estábamos hablando todo este tema en el anterior encuentro, poniendo énfasis en que todos teníamos la misma dignidad dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos la misma dignidad, nadie es más que nadie. Ni el Papa es más que en dignidad que cualquiera de los fieles, el más laico, más pequeño, ni nadie por encima de nadie en dignidad, ¿de acuerdo? Todos somos iguales. Ahora bien, Dios ha querido del rebaño, de su rebaño, elegir de sus miembros personas que son llamados a servir a ese mismo rebaño, del cual ellos fueron miembros. Entonces habíamos hablado de eso, y en este caso, esas personas que son elegidas de ahí, pues son los que se vuelven o son enviados para ello, para regir, para gobernar, para enseñar a ese rebaño con la autoridad de Cristo, in persona Christi capitis, en la persona de Cristo que es la cabeza, y a esto es lo que le llamamos pues el orden sacerdotal dentro de la iglesia. Para seguir dentro del mismo, dentro del propio sacramento ministerial, del misterio eclesial, debe tener un carácter colegial. Desde el comienzo del ministerio, el Señor Jesús instituye a 12, ¿de acuerdo? Él tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, pero Él instituye a 12, Él escoge a 12. Semillas del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos fueron también y enviados, y en su unidad fraterna estarán al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas, es decir, de la Santísima Trinidad. Por eso todo obispo ejerce el ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Por eso ningún sacerdote es ordenado en el aire. Todo sacerdote es incardinado en una diócesis, bajo un obispo, siempre, todo sacerdote, todo diácono, siempre es así. Y un obispo es consagrado para una diócesis, siempre se le da una diócesis, aunque sea obispo auxiliar de una diócesis, se le dice es el obispo de Tolsona, de donde sea, pero siempre es un obispo de un sitio concreto, nunca se ordena a nadie en el aire, ¿de acuerdo? Siempre a una diócesis, a un sacerdote, a una diócesis bajo un obispo, y el diácono igual. Por eso es propio también por la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Jesús le dice, tú sígueme. Después eso le hablaba de la imagen del rebaño. Él llama a alguno, dice, tú sígueme. No todos son llamados, porque como le hablaba al principio, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser piernas, no todos pueden ser corazón. Algunos tienen llamados especialísimos dentro de la iglesia. Para ser en la misión común de todos un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi en favor de personas. Por eso es que le agarra el sacerdote y lo dice en primera persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono o yo te absuelvo. En la persona de Cristo, él lo dice personalmente, pero es en la persona de Cristo. Por ejemplo, también en la consagración, Él lo hace en primera persona. Cuando Él dice, porque esto
es mi cuerpo. Él no dice porque eso es su cuerpo que fue entregado por vosotros. O él no dice porque este es el cáliz de su sangre. No, esto es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Por tanto, el misterio sacramental de la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Por eso le comentaba en la otra vez del tema esto de el vínculo con el Papa. Cuando alguien no tiene un vínculo con el Papa, pierde algunas cosas que son parte de la pastoral, de la cura de almas. Hablamos, por ejemplo, de un caso concreto, el de la fraternidad San Pío X. Hablamos, por ejemplo, sobre ese caso concreto para ponerlo de ejemplo. Ahora, el colegio episcopal y su cabeza, que es el Papa, que es el obispo de Roma. Ven, hasta el Papa no está en el aire. El Papa es el obispo de Roma. Como les comentaba siempre, se es sacerdote de un lugar, obispo de un lugar, diácono de un lugar. Nadie se lo ordena en el aire, nadie queda en el aire. Cristo, al instituir los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Yo les había hablado de eso, que lo único que sucede a un apóstol es el Papa. Él es el sucesor de Pedro, como el primero entre muchos. Pero los demás obispos no suceden a un apóstol. O sea, no hay un obispo que sucede al apóstol Santiago. No. Todos ellos suceden a los apóstoles, al colegio apostólico. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él es que él toma la fundación de su iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra es que voy a edificar mi iglesia como fundamento. Y él le entrega las llaves de ella. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles pertenecen a ese colegio, que son los pastores o los que dan ese alimento de la enseñanza, de la palabra, de proteger y de cuidar a este rebaño. Pedro, que este colegio de los apóstoles tiene que estar unido pues a Pedro, y de los demás apóstoles que pertenecen también a este cimiento de la iglesia, pues se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, que es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Por eso ustedes ven que está el listado desde San Pedro hasta el Papa Francisco, sin interrupción, el que va sucediendo uno al otro a través de la historia, a través de los años. Cada vez un sacerdote que fue elegido obispo, que a su vez ese fue elegido sumo pontífice. Un fiel que a su vez fue elegido, llamado para ser servidor, que a su vez fue obispo, que a su vez fue llamado para que fuera el primero entre muchos, el sucesor del apóstol Pedro. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de la función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre en entera libertad. A esto nos referimos, en la iglesia hay lo que es jurisdicción. Por ejemplo, un obispo no tiene jurisdicción en otra diócesis. Cada diócesis
es la parcela de ese obispo. Entonces el otro pastor de otra diócesis no puede en ese lugar pues ejercer sin autorización del pastor de ese lugar, de esa diócesis, que es el obispo ordinario. En el caso del Papa, el Papa tiene jurisdicción universal sobre todas las diócesis, arquidiócesis de todo el mundo. Donde sea que esté la Iglesia Católica, ahí tiene jurisdicción el sumo pontífice. Es decir, por ejemplo, para casar a alguien, cualquier sacerdote que vaya a casar a otra persona que sea de esa parroquia necesita permiso de su párroco para poderla casar. En el caso del Papa, el Papa no necesita permiso de nadie para casar a alguien, ¿de acuerdo? O sea, él está por encima de toda jurisdicción, por encima de todo obispado, de toda parroquia, de toda arquidiócesis, de toda conferencia episcopal, el sumo pontífice. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Por eso una conferencia episcopal siempre va a ser validado todo lo que ellos puedan ejercer dentro de ese país, siempre y cuando estén en unión al romano pontífice. Entonces, cuando hay un colegio episcopal que se empieza a desviar o a darle espalda a la autoridad del romano pontífice, por ahí ya pierde validez. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos acepta como tal. No se llama entonces concilio ecuménico. En cuanto a este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios en cuanto reunido bajo la única cabeza y expresa pues la unidad del rebaño. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos. Como ya les comenté, ellos están pues dentro de su parcela que le toca pues servir a esos que están en esa diócesis, en esa arquidiócesis. Pues aquí dejamos un momento de teología. En la próxima vamos a tratar pues los tria munera, que son esas tres encargos que tienen para servir. En este caso, el de enseñar, el de santificar, el de gobernar. Estos lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, así que no te pierdas Momentos de Teología.